Te doy la bienvenida a Yogini 2.0. Soy Bar Binder, creadora de Estudio Yoga Tierra, yogini y emprendedora. Si practicas yoga, si lo enseñás o si el mundo emprendedor llama tu atención, quédate, porque este es tu podcast. Buenas, queridos oyentes, ¿cómo están? Qué lindo que estén del otro lado una vez más en este nuevo episodio de Yogini 2.0. Aquí Barbie con ustedes para compartir otra vez unos minutitos de reflexión, de charlas, de preguntas, sobre todo. Así que me alegro mucho tenerles del otro lado. En el episodio pasado tocamos un tema bastante sensible que vinculando el yoga con los trastornos alimenticios, con nuestro vínculo con el cuerpo. Ahí se fueron despertando un montón de cosas. Gracias por todos sus mensajes, por todos sus compartires. La verdad es que es un episodio que en particular me tocó mucho y sé que ustedes también. Y me parece que es apropiado vincular lo que estuvimos charlando la semana pasada con el desarrollo espiritual dentro de un mundo capitalista como el que conocemos y en el que vivimos. Así que les pido que me acompañen en este viaje, que no sé muy bien dónde va a terminar, pero tengo un objetivo. ¿Y por qué se vinculan estos temas? Siento que en gran medida lo que nos viene pasando tanto a nivel vínculo con el cuerpo como la forma en la que nos vinculamos entre nosotros, la forma en la que nos vinculamos con todo lo que forma parte de nuestras vidas, viene a ser atravesado por las dinámicas capitalistas, por el tipo de sistema, la forma en la que se organiza la sociedad, todo lo que aprendemos. Y llegado un momento, es bueno preguntarnos, ¿es compatible una vida espiritual con el sistema capitalista en el que vivimos? ¿Vale el trabajo interno frente a la voracidad del mundo que parece siempre buscar una cierta forma de adormecimiento? Y de ser así, ¿qué herramientas tenemos para prosperar en este escenario tan complejo? Creo que al comenzar un proceso de búsqueda personal, de desarrollo espiritual, encuentro con uno mismo, como quieran llamarle, en algún momento estas preguntas aparecen. No sé ustedes, pero así fue para mí. Y creo que tiene que ver también con que de alguna forma hay un mecanismo en nuestra mente que nos lleva a aprender siempre las cosas como por oposición o a veces también hasta por negación. Esto está estudiado, no lo estoy inventando yo, te lo juro. Es que a veces cuando descubrimos que algo diferente a lo que conocemos y a lo que dábamos como cierto, aparece esto diferente, necesitamos negar eso anterior o contradecir esto que ya conocíamos para darle lugar a esto nuevo. Y eso es como una parte del proceso de comprensión y de asimilación de las cosas que vamos descubriendo. Y ni hablar, todos estos cuestionamientos ya son parte de nuestra vida personal de alguna manera cuando llegamos a un proceso introspectivo. Pero ni hablar si decidimos aún dedicarnos a transmitir alguna forma de terapia alternativa o de servicio de autoconocimiento de forma profesional. En mi caso, por ejemplo, hubo un momento en que no pude evitar preguntarme cosas como ¿es correcto vender yoga? ¿O puede realmente el yoga ser vendido? Y en ese caso, ¿cómo hacerlo de forma ética? No sé, ese tipo de cosas. Sea que emprendamos dentro del mundo espiritual o no, en algún momento aparece la inquietud sobre cómo balancear, si acaso esto se pudiera, la realidad concreta y material en la que vivimos con lo que vamos descubriendo en este mundo espiritual de cosas más sutiles. Y es que sí, qué desafiante puede llegar a ser generar un balance entre lo material y lo espiritual, sobre todo en el mundo capitalista en el que nos encontramos viviendo, donde todo se vende y se compra y se prioriza lo superficial, lo efímero, lo sensorial, por sobre cosas como la introspección, el desarrollo personal, lo esencial de la vida, básicamente. Sincerándonos, creo que emprender un camino de desarrollo espiritual en el escenario de este mundo muchas veces pareciera un poco como nadar contra la corriente. Pero vamos a ahondar un poco más en esto. ¿Me acompañan? Desde la visión del yoga y también la de muchas otras culturas iniciáticas,
el mundo en el que vivimos es parte de una ilusión, la manifestación de una separación dual e ilusoria de la materia y el espíritu. Por ejemplo, los toltecas lo llaman el gran sueño, o los budistas y yogis, aunque con ciertas diferencias, le llaman maya, el terreno de lo ilusorio. Y si hay algo que todas estas visiones tienen en común, es que el mundo que conocemos no es un error de diseño, así como lo escuchan, con todo lo que incluye el mundo que conocemos. No es un error de diseño, sino un producto de nuestra ignorancia y creencias colectivas, de nuestro olvido del hecho de que realmente somos parte del universo. Y que transitar también los aprendizajes en este plano dual, material e ilusorio, es aparentemente la forma de poder elevar nuestro estado de conciencia, de recordar de dónde vinimos y para qué existimos, básicamente. Pero para muchas personas, cuando llegamos a estas verdades, se nos presenta un problema, un problemón, diría yo, porque pareciera que la única forma de incluir esta nueva visión sobre la realidad, que tiene que ver más con la espiritualidad, incluirla en nuestras vidas es rechazando totalmente la materia, ¿no? El mundo y todo lo que no nos gusta de él y todo lo que no nos cabe de nuestra experiencia humana. Y es que el mundo muchas veces duele, gente, y duele mucho, muchísimo. La mayoría del tiempo ni siquiera comprendemos el para qué, la realidad como es, y en la mayoría de los casos pareciera no alcanzarnos con toda la espiritualidad para llegar a aceptar la gran cuota de sufrimiento que hay en el mundo. Y acá les quiero contar una experiencia personal que me lleva a los años en que yo estudiaba trabajo social. Yo estuve 5 años estudiando esta carrera, no la terminé, llegué a un poco más de la mitad, pero decidí cambiarla para dedicarme full time a formarme como instructora de yoga. Pero bueno, en el medio no solo estudié, sino que hice prácticas profesionales, trabajé de eso, fui voluntaria muchos años en distintas organizaciones no gubernamentales. Y yo me acuerdo que el día en que yo estaba en casa, en ese momento vivía en la casa con mi mamá, con mi familia, yo el día que decidí dedicarme a dejar mi carrera de actuación, porque aparte estaba estudiando eso, y para dedicarme a estudiar trabajo social, mi mamá me dijo: Bárbara, vos no vas a poder con eso. Vos sos muy sensible. Esas fueron sus palabras y a mí me quedó súper marcado y obviamente que me dieron todavía más ganas de hacerlo porque basta que me digan que no puedo hacer algo para hacerlo. Pero no, sinceramente tenía una gran motivación, una inquietud muy, muy fuerte por lo menos sentir que estaba haciendo algo frente a todo el sufrimiento que veía en el mundo. Y no quería, obviamente, hacer algo con todo ese sufrimiento porque sabía que no podía, pero lo que me pasaba, y lo que me pasó gran parte de mi carrera, y creo que también fue lo que más aprendí durante todos esos años de estudio de trabajo social, era que yo me compenetraba de tal forma con el sufrimiento de otra persona que me costaba incluso hasta poder aportar de una forma constructiva o de una forma objetiva a la realidad que estaba viviendo esa persona. Entonces, por ejemplo, esto es algo que me pasaba en el cotidiano. Hoy lo vivo distinto, pero me costó muchísimo como hacer ese cambio. Me pasaba que por ahí pasaba al lado de alguien en situación de calle y yo sentía que si no me involucraba de alguna manera con esa persona, yo estaba siendo cómplice de su situación. Miren el grado de de este pensamiento, no sé ni cómo describirlo, pero imagínense, yo no podía hacer algo por todas las personas en situación de calle. Como tuve que comprender que soy una sola persona y que tengo recursos limitados y que me tengo que cuidar también y que no siempre puedo y debo involucrarme emocionalmente. Y saben el clic que tuve, que esto fue cuando cuando empezó mi desarrollo espiritual de alguna manera, hubo un clic que no me acuerdo si fue a raíz de una conferencia o qué, que era el siguiente. Uno no puede colaborar con el sufrimiento del mundo sufriendo en conjunto con ese sufrimiento. Es decir, si yo, al ver a una persona en alguna situación de sufrimiento, sufro de igual manera, no estoy aportando algo constructivo, estoy aportando más sufrimiento, como sufrimiento más sufrimiento, que es muy distinto a tener empatía con la situación que está pasando esa persona. Y obviamente que al tener empatía se van a jugar emociones. No hablamos, por ejemplo, la famosa frase del Che,
de endurecerse sin perder la ternura, ¿no? Creo que habla un poco de este cambio que yo empecé a adoptar. Y de hecho esa frase la conocí durante mi carrera de trabajo social. Es como que se trata, me parece, más bien de encontrar el equilibrio entre poder estar conectada con la realidad del mundo tal y como es, no negarlo, y a la vez, y obviamente también habilitar las emociones que eso genere, pero a la vez también poder separarse de esas situaciones, poder entender que uno no es responsable ni por lejos de todas las situaciones problemáticas del mundo y que a veces uno no puede hacer absolutamente nada por ello, más que conectarse con lo que esa situación le genera. Bueno, a mí al principio eso me frustró muchísimo, bueno, tuve una gran crisis existencial, que bueno, fue también lo que abrió la puerta a que entre más yoga en mi vida. Y bueno, y fue en ese momento que entendí que no es hasta que profundizamos un poco más en las enseñanzas espirituales que podemos entender que en verdad la única forma de encontrar la paz que buscamos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, no está ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Ni en dejarnos llevar por la ilusión de lo material, ni en forzar a que todo cumpla con el ideal espiritual que se nos arma en la cabeza. Porque eso es otra cosa, ¿no? Cuando empezamos a desarrollarnos espiritualmente es como que creemos que todo es perfecto. No, lejos está eso. Y el desarrollo espiritual no es eso, no es estar en paz todos los días, no, nada que ver. De hecho, lo hablamos en el capítulo de un mal espiritual, creo que es el capítulo 6, el episodio 6. No se trata de eso, centrar como en... Bueno, de hecho, el camino propuesto por cualquier sistema de desarrollo espiritual, más allá de que a nivel concreto puedan proponer cosas bien diferentes, en lo elemental, todos ellos se basan en la práctica de actitudes como la aceptación y la integración, ¿no? Como la aceptación de la realidad tal y como es, anicca, la impermanencia, para luego poder percibir más allá de ella, de poder trascenderla y hasta transformarla, lo que es bien diferente a la resignación. La resignación es una postura apática, pasiva, muy desconectada de la vida. La aceptación es como una postura activa de compromiso, de empatía, de involucramiento desde un lugar saludable. Entonces, también tenemos que recordar que no se puede cambiar nada sin antes poder aceptarlo tal y como es en primer lugar. Porque cuando no aceptamos algo, lo estamos en realidad negando. ¿Y cómo podemos cambiar algo que a la vez estamos diciendo que no existe? ¿No? Y por el otro lado, la integración de lo que parecen polos opuestos, esto, ¿no? La dualidad, lo bueno, lo malo, el sufrimiento, la felicidad. En realidad vamos aprendiendo en este desarrollo espiritual que cada uno va emprendiendo, idealmente, vamos aprendiendo que son ambos parte de la misma realidad. Son ambas caras de la misma realidad. Son distintas formas en las que la realidad se expresa según lo que vamos creando en realidad, ¿no? Ahora bien, todo esto suena de alguna manera bastante armonioso, bastante cute, pero en el mundo pasan cosas horribles. Y eso también es parte de desarrollarnos internamente, el aceptar al mundo tal y como es. La pregunta que hasta hoy en día cada tanto me retumba en la cabeza es, ¿cómo hago para aceptar eso? Definitivamente, no tengo la respuesta final a esta pregunta, perdón, pero no la tengo. Pero sé con certeza que esa respuesta es más bien un proceso, es un camino. Y es el de seguir trabajando en nuestra introspección y la sanación a nivel individual para desde ese lugar, en primer instancia, lidiar mejor con el sufrimiento del mundo, que es lo que les decía hace un momento que me cambió cuando empiezo a considerar más la espiritualidad desde ese lugar. Después, en segunda instancia, ser una persona más que aporte conciencia en un escenario que en general es de ignorancia y es de desconexión. Y en tercera instancia, también poder contagiar a otras personas a realizar el mismo trabajo, que básicamente es de despertar, ¿no? Salir de la Matrix un poco. Porque alguna vez se preguntaron cuál es la raíz de todos los problemas del mundo. Wow, porque yo sí, desde los 13 años más o menos, que preguntas como esa me quiebran la psiqui de alguna manera. Y hace ya un buen tiempo creo que una de las causas
por no decir la única, ¿no? Pero una de las causas en común a todos los problemas mundanos es la falta de conexión espiritual, la falta de introspección. Y lo que a su vez también nos desconecta de capacidades innatas que tenemos como la intuición, la creación consciente de la realidad. Así que, en definitiva, para mí el desarrollo espiritual en este mundo es primero aceptar que ya estamos acá, ¿o no? Ya estamos acá, estamos existiendo y eso no es un error. Nuestra existencia, les aseguro que no es un error. Entonces quizás esté bueno preguntarnos, ¿qué puedo tomar de mi desarrollo espiritual para hacer un bien en el mundo? Y cuando hablamos del mundo, englobamos todo, desde tus vínculos más cercanos, desde tu forma de hablarte a vos misma, hasta tu comunidad local, comunidades virtuales también, que hoy en día son una gran parte de nuestra sociedad, personas desconocidas con las que conectemos a través de acciones solidarias quizás, y si vamos un poco más amplio, todos los individuos sintientes con los que compartimos este escenario. Y creo que esa sola pregunta abre un sinfín de respuestas y sobre todo más preguntas que llevan a más posibilidades, ¿no? Como para mí la introspección en este sentido, gente, es revolucionaria. Es revolucionaria en un amplio sentido porque sencillamente nos despierta el sueño este que les describía al comienzo del episodio. Nos despierta de la Matrix. Si no vieron Matrix, por favor, vean esa película. Nos lleva a cuestionarnos lo establecido, a acercarnos más al corazón y desde ahí también poder construir nuestras vidas desde un lugar auténtico, sincero, humano en la mejor acepción de esa palabra. Esta integración de lo espiritual o introspectivo en la vida material y cotidiana se torna bastante simple de ver, a fin de cuentas, porque todo se trata de seguir profundizando en el trabajo interior. Es tan simple, pero a la vez tan complejo como eso. Y desde ese lugar poder mejorar la realidad que nos rodea, en la esfera en la que cada une se sienta cómodo. Bueno, creo que la sensación que me queda después de todo esto, y espero que ustedes también, es la de que no hay una respuesta, que hay un espacio vacío, un espacio ahí como que habilitado en realidad, un espacio al cuestionamiento. Esto de, un amigo me dijo hace un tiempo, nunca perdamos la pregunta, porque en el momento que perdemos la pregunta, es ahí cuando de alguna manera la vida se empieza a marchitar, ¿no? Esa actitud de habilitar el encuentro a las cosas nuevas, a los conocimientos nuevos, a que nuestra conciencia se expanda, nuestra cabeza empiece a considerar otras cosas, pensar fuera de la caja, básicamente, ¿no? En el próximo episodio vamos a hablar sobre uno de los aspectos más prácticos que tenemos como herramienta para no solo sobrevivir, sino evolucionar. Evolucionar, gente, en este complejísimo mundo. ¿Y saben cuál es? La meditación. Voy a contarles sobre mis experiencias con la meditación. Creo que voy a contar cosas que nunca conté antes. Así que espero que eso salga bien. Y espero que les sirva de empuje a probar, a retomar su práctica para seguir cultivando la salud mental y sobre todo eso, el prosperar en este mundo tal y como lo conocemos. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, acompañándome en estos viajes de cuestionamiento y espero que nos encontremos en el próximo episodio. Un abrazo. Este podcast ha sido producido y editado por Mati Viera de We Records. Pueden encontrarlo a él en Instagram como @WEErecords, todo junto, y escribirle por cualquier trabajo que necesiten. Es un grosso, no se van a arrepentir. Esto fue Yogini 2.0. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si este capítulo te aportó algo, me encantaría que me lo hagas saber. Podés encontrarme en Instagram como @bar.weinberg y conocer mi estudio en @yoga_tierra. También podés escribirme a yoginipodcast@gmail.com y contarme si hay algún tema del que te gustaría que hablemos o compartirme lo que quieras. Te dejo un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima.